Entonces vamos a entrar al consejo de la palabra en el nombre de Jesús y quiero leerle unos pasajes y a manera de introducción, pero quiero resumir porque usted es una persona que lee la Biblia y yo sé que usted ha leído al menos Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y al menos ya se sabe la historia, aunque sería bueno pues leerlo despacito y meditando en cada verso, porque ahí hay, hermano, riqueza. Recuérdense que ahí está el Génesis de las cosas que acontecieron. Para nosotros conocer el futuro necesitamos, hermano, ver el Génesis, ¿verdad? Y lo que aconteció en el Génesis es lo que va a acontecer al final. Entonces aquí en Génesis capítulo 2, porque recuérdese que aquí habla de una familia. Yo le llamo la primer familia. Aunque Génesis 1 habla de otra raza que el Señor puso y los creó varón y hembra. Pero hablando de la raza que nosotros descendemos, que es de Adán y Eva, hermano, esta familia o Adán y a Eva, ¿verdad? La puso en el huerto, en un lugar muy especial. Usted conoce esto, ¿verdad? Entonces, meditando en estos versos, el Señor me hacía ver algo. Y yo quiero que vea aquí en el verso 9 del capítulo 2, dice, el Señor Dios hizo que, déjeme poner aquí porque me dieron instrucciones de que anotar aquí el tiempo. Y ahorita me acordé, la vez pasada se me olvidó. Pero en Génesis capítulo 2, verso 9 dice, el Señor Dios hizo que creciera del suelo, oiga bien, toda clase de árboles. Y yo quiero que le preste atención a eso. Toda clase de árboles, árboles hermosos, dice, y que daban frutos deliciosos. ¿Cómo serían esos árboles, hermano, en el huerto? Era el huerto de mi Señor. Recuérdese que el Señor había creado un paraíso, ¿verdad? Dentro de la tierra había un paraíso, ¿verdad? Que se le conoce como Edén, ¿verdad? Pero en Edén hizo un huerto, puso un huerto el Señor. Entonces, como decir atrio, lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que es el huerto, ahí puso a Adán y ahí puso también, le dio una compañera, una ayuda idónea. Pero en el huerto, mire lo que pasó también, porque en el huerto habían árboles que daban su fruto y también habían animalitos. Porque dice la Biblia en los versos después de esto, dice que Dios trajo a Adán todos los animales para que él les pusiera nombre, ¿verdad? Y el nombre que tienen es el nombre que Adán les ha dado. Ahora, entonces yo quiero que le preste atención a esto. El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos, pero yo quiero que se enfoque en el huerto, porque aquí está hablando del huerto, no de la tierra. ¿Ok? Cuando habla del suelo, está hablando del suelo del huerto. ¿Ok? No está hablando de la tierra, sino del huerto. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí quiero que usted ponga atención a esto. En el huerto había muchos árboles hermosos que tenían su fruto. Pero también en el huerto el Señor puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde los puso? En medio del huerto. Pongan atención, diga conmigo, en medio del huerto. Ahora, déjeme ir adelantando porque esos versos solo son a manera de introducción. Luego dice el verso 16, me voy a saltar hasta el verso 16, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol. Póngale atención a esto. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. O sea que todos aquellos árboles hermosos que Dios había creado, hermano, daban un fruto. Y él estaba llamado, o sea, Adán podía
la permisión que el Señor le estaba dando es que podía comer de todo el fruto de aquellos árboles. Pero en el verso 17 dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y eso usted ya lo conoce y lo hemos leído, lo hemos predicado en otras oportunidades. Pero yo quiero que le preste atención en el verso 16. La permisión que el Señor le da. Y le dice, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. El verso 17 pone la sección. Y la sección era que el árbol del conocimiento del bien y del mal no iba a comer. Pero sí da a entender que sí podía comer del árbol de la vida. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces quiere decir que Adán y Eva podían comer, o mejor dicho, comieron de todos los árboles hermosos y hablando del fruto de cada árbol, en especial del árbol de la vida. Ellos comían. Ya se conoce ya la historia, lo que pasó. Ahora déjeme seguir acá. Entonces, luego dice el capítulo 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Pongan atención lo que la serpiente, hermano, le dijo a la mujer. Prácticamente le está tergiversando la palabra o el mandato o la palabra que Dios le había dado al hombre. Porque, mire, voy a regresar acá. Voy a regresar al versículo este. Voy a regresar acá. Aquí en el 16. Porque si usted que es estudioso y ha leído la palabra de la Biblia, hermano, del Señor, aquí no han creado a Eva todavía. Hasta el verso 17 no han creado a Eva. Eva no existe todavía. Al menos para Adán, hermano, no existe. Después del verso 17 dice que el Señor trajo animalitos y no se halló ayuda idónea. Y después él queda, hermano, el Señor lo hace entrar en un sueño profundo, dice, y le sacan de su costado, le sacan el ADN del hueso, ¿verdad? Y por eso él dice, cuando el Señor se la trae, esta sí es hueso de mi hueso, carne de mi carne, porque de alguna manera se le fue revelado que tenía su misma genética y de él había salido. Por eso dije, y él se tira la primera profecía que hay en la Biblia. Y él dice, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. Esa fue la primera profecía que se dio, dada por un hombre, que la dio Adán. En los siguientes versos. Pero aquí todavía no han creado a Eva. Pero ¿a quién le están dando las ordenanzas y los mandamientos? Adán. Pero donde lo quiero llevar es que Adán era la cabeza de ese hogar. Haga de cuenta que el huerto, hemos hablado de otras oportunidades, que el huerto, hermano, representa la casa, el hogar, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le están dando los mandamientos primero? A la cabeza. Le están dando a Adán, que se va a constituir en el sacerdote de esa casa. Incluso en los versos anteriores le dan instrucción de que tiene que labrar, o mejor dicho, tiene que labrar y cuidar el huerto. Él tenía que trabajar, labrar el huerto y cuidar, y si lo tenía que cuidar es porque habían enemigos que podían filtrarse al huerto. Claro que usted conoce la historia y usted sabe que ahí se filtró el enemigo, como dando a entender de que Adán no hizo su tarea. Pero eso nos deja una gran enseñanza, porque usted y yo estamos llamados a cuidar nuestro huerto. Nuestro huerto es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. ¿Cuántos quieren cuidar a su casa? O mejor dicho, ¿cuántos se lo están cuidando?
porque lo opuesto sería descuidarla. Y eso conlleva muchas cosas que no me quiero ir por ahí porque me voy a salir del tema. Pero yo lo que quiero que vea usted, hermano, que si el Señor le está diciendo a la cabeza del hogar, aquel que iba a ser el esposo, el marido de aquella mujer que la iban a formar del hueso de él, que era Eva, a esta familia, a este hogar le están dando un privilegio. Le están dando, hermano, no sé cómo llamarlo, pero yo lo único que se me viene es una bendición tan hermosa, hermano. Yo no sé si usted detecta cuál es la bendición ahí. Y la bendición es que esta familia, este hogar, hermano, que yo le llamo la primera familia que Dios creó y puso ahí en el huerto, de los cuales nosotros descendemos, hermano, es que ellos tenían acceso al árbol de vida, hermano. Comer del árbol de vida. Eso quiere decir, hermano, de que los hogares, las familias, tienen que tener árbol de vida para estar comiendo del fruto de ese árbol, hermano. Y si es un árbol de vida, pues el fruto que va a dar o lo que va a producir el fruto al comerlo es vida. ¿Y cuántos quieren esto? Entonces, Adán tenía que cuidar el huerto y tenía que labrarlo. Pero en el capítulo 3 de Génesis, la serpiente se mete al huerto y lo primero que hace, oiga bien, lo primero que hace es tergiversar la palabra, lo que Dios había dicho. Pero mire, yo quiero que entienda esto, porque ¿a quién fue el que le dieron la palabra? Adán. Adán, ¿qué representa? La cabeza, el sacerdote, el esposo, hermano, el que tiene la autoridad de ese hogar, de esa casa. Pero no se lo dieron a Eva. Pero de alguna forma, Eva tenía conocimiento de lo que Dios había dicho. Pero yo quiero que le preste atención a esto, porque dice, y dijo a la mujer, la serpiente, en el verso 1, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso es mentira. Por eso el diablo cuando habla, hermano, habla mentiras. Yo no sé qué será más terrible, la mentira del enemigo o que la persona le crea la mentira. Porque cuando el enemigo habla, aunque se escuche bonito, es mentira. Así que usted cierre sus oídos, hermano, y hermano, y agarre todo pensamiento, todo dardo del enemigo y llévelo cautivo a la obediencia del Señor, porque todo lo que el enemigo habla es mentira. Amén. Él es padre de mentira. Y él usa la palabra para tratar de engañar, de seducir. Entonces, pongan atención ahí, lo que el enemigo le dice. Le tergiversa la palabra. Luego en el verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente. Y aquí quiero que le preste atención. ¿Qué fue lo que ella respondió? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí en el verso 2 hasta ahí va bien. En la respuesta que le está dando Eva. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Ay, hermano, aquí hay muchas cosas que hablar. Porque ¿qué fue lo que Dios dijo? ¿Cuál fue la palabra, el mandato que Dios le dijo a Adán? No, pero dígamelo así, textualmente, porque para que se dé cuenta cuál es, porque el enemigo conoce la palabra del Señor. Y entonces como él la conoce, la tergiversa. Pero también el cabeza de ese hogar, el sacerdote de esa casa, conocía cuán importante es que el sacerdote de las casas conozcan la voluntad, la palabra del Señor. Y él está llamado, nosotros las cabezas estamos llamados a trasladar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, hermano, la palabra de Dios.
Entonces, de alguna forma, hermano, Adán trasladó la palabra. Ahora, la pregunta es, ¿y entendió Eva? ¿Por qué dice que no? ¿Quién dijo que no? Escuché no aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice que no entendió, hermana? Porque se dejó engañar. Si ella hubiera entendido, hubiera dicho no, porque dijo Dios que no podemos comer. ¿Ustedes qué dicen? Pero es que no sabía específicamente, no sabía de cuál árbol. No. Espera, léalo bien. Léalo bien. De todo el fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces ahí incluye el árbol de la vida también. Pero luego dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿cuántos árboles estaban en medio del huerto? Eran 2. Y ella dice que solo es 1. Entonces aquí surgen muchas preguntas. ¿Será que Adán trasladó bien el mensaje? ¿O será que ella no entendió lo que Adán le estaba diciendo? Porque el Señor, lo que Él dijo, el Señor es, podés comer de todos los árboles, menos de 1. Es más, hay 2 que están en medio del huerto. Esos son los principales. De 1 podés comer, del otro no. Pero ella está diciendo, pero del fruto del árbol que está en medio, pero no había 1, habían 2. Ha dicho Dios, no comeréis, y le añade algo más. Ni lo tocaréis. Eso no dijo Dios. Ay, hermano, entonces aquí digo yo, ¿será que Adán trasladó bien la palabra, la información? Y si lo hizo bien, ¿será que Eva entendió? Pero parece ser de que no entendió. Porque como dice mi hermana, después se dejó engañar y seducir. Entonces, ¿cuán importante es que ambos en el hogar hagamos nuestra tarea? Nosotros como sacerdotes conectados con el Señor y prestando atención a la voluntad, a la palabra del Señor. Que seamos como Samueles, que dice la Biblia que no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que da a entender es que él escuchaba la palabra del Señor y entendía, obedecía y la ponía por obra. Todo lo que el Señor decía al pie de la letra, Samuel lo cumplía. Entonces nosotros como sacerdotes del hogar estamos, hermanos, llamados a trasladar el mensaje de Dios. Porque si lo trasladamos tergiversadamente, hermano, ¿qué va a pasar cuando el enemigo quiera, hermano, pues llegar al huerto? Pero parece ser de que Evita no estaba entendiendo. Pero lo que yo quiero resaltar de todos estos versos que le estoy dando es que el privilegio tan hermoso que esta familia, que este hogar tenía de disfrutar del árbol de la vida, de comer del árbol de la vida. Pero mire lo que dice la palabra del Señor aquí en el verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. Me llama la atención de que la Biblia de las Américas dice que estaba con ella y él comió. Como dando a entender que cuando ella tomó del fruto, Adán estaba con ella. No sé si está entendiendo ahí. Por eso es que le digo, me surge la duda, y con el permiso de Adán y de Eva, que Dios los bendiga. Pero yo creo, hermano, a la luz de la palabra, que Adán no trasladó bien la palabra del Señor, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios. Y que por eso Eva no estaba entendiendo la importancia, porque mire lo que dice ella. Dice, bueno, lo que sucedió ahí. Cuando la mujer vio, pregunto,
¿Lo conocía o no lo conocía? Pero ¿no será que, bueno, pongamos aquí? Ay, Señor, ayúdame a trasladar esto que tú pusiste en mi corazón, Señor. Yo me imagino y lo veo, porque Dios es bueno. Amén. Y Él hace las cosas en orden. Yo me imagino que el Señor le dijo a Adán: ven Adancito, ¿sí ves todos estos árboles? Sí, Señor, puedes comer de ellos. Pero si ves aquellos dos que están en medio del huerto, de esos dos, a este le llamo yo el árbol de la vida. De este vas a comer. ¿Ok? Ok. De este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este no quiero que comas. De los demás todos y aún del árbol de la vida puedes comer, pero de este no. Entonces yo creo que Dios le enseñó correctamente cuál era el árbol, los dos tipos de árboles. Por eso creo que cuando dice ella, cuando la mujer vio, hermano, es como cuando usted ve algo por primera vez. No sé si me estoy dando a entender. Como que Adán no hizo lo mismo a Adancito. Adancito no agarró a su esposa y le dijo: mira, antes de que tú llegaras al huerto, antes de que el Señor me durmiera y sacara el ADN de mi costado para crearte a ti, para formarte a ti, el Señor me dio ordenanzas. Y me dijo: mira todos esos árboles, especialmente estos dos que están en medio del huerto. Este si comamos, de este no, nunca, porque el día que comamos de este, vamos a morir. Entonces cuando la mujer le contesta a la serpiente, cuando Eva le contesta a la serpiente, le dice: no, porque el día que comamos vamos a morir. De alguna forma él trasladó la información, pero no como debía de ser. No sé si me estoy dando a entender. Entonces ella, cuando ve el árbol bueno para comer, entonces hago una pregunta. Pongamos aquí al lado izquierdo mío, juguemos un poquito con la imaginación, el árbol del bien y del mal, y a mi derecha el árbol de la vida. Dice ahí que el árbol era bueno para comer. Hagamos una comparación. ¿Cuál sería mejor para comer? Si aquel es el de la vida. Entonces luego dice: y era agradable a los ojos. Hermano, vea el fruto del bien y el mal y ve el fruto de la vida. ¿Cuál será más agradable a los ojos? Luego dice: y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Oh, aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Entonces eso quiere decir de que, hermano, Adán no le restó la importancia a lo que Dios le estaba hablando. Y que Eva, hermano, como su marido no trasladó bien el mensaje, la palabra, la voluntad de Dios, pues ella tampoco le restó la importancia. Cuán importante es que nosotros como cabezas, varones, y las esposas como ayuda idónea, hermano, estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y primero, pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos conocerla. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, que dice según Romanos que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es en tres facetas o a tres niveles: buena, agradable y perfecta. Así dice la Biblia. Pero para hacer la voluntad de Dios y cumplir la palabra del Señor, necesitamos conocerla. Y una vez conocerla, necesitamos trasladarla, porque mire cómo Dios trabaja. Viene Dios y le da su voluntad o su palabra y se la revela ¿a quién? Al esposo. Y el esposo, ¿cuál es la función del esposo? Trasladarla a su mujer. ¿Y su mujer a quién se la va a trasladar? Pero si el esposo no está trasladando bien la información,
¿Qué tipo, cómo va a entender la esposa? ¿Y cómo va a trasladar ella entonces la información a sus hijos? Pero lo que quiero, aquí hay muchas cosas que necesitamos hablar, pero lo que quiero trasladar es que este hogar, hermano, tenía un privilegio: comer del árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado si hasta el día de hoy ellos se hubieran mantenido firmes, hermano? Tal vez nosotros hubiéramos sido parte de los vivientes, aunque vamos a llegar a ser vivientes, hermano, ¿verdad? Pero estuviéramos ya, hermano, en la tierra de los vivientes, en el paraíso, disfrutando de la comunión con el Señor. Que vea el verso 23. Y el Señor Dios dice, lo echó del huerto de Edén. Pero póngale atención a esto, que aquí el Señor, mire cómo dice aquí, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. ¿De quién están hablando acá? No, solo de Adán. Yo quiero que sí, claro que los dos fueron expulsados, pero yo quiero que le preste atención a esto. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén para labrar la tierra, y la cual fue de la cual fue tomado. Porque, ¿por qué no dice? Hubiera dicho, y el Señor echó del huerto a Adán y a Eva, pero solo dice él. O los echó del huerto, hablando en plural, no en singular. Y yo decía, Señor, ¿y por qué solo hablas de Adán? Claro que se sobreentiende que ella también fue. Ella no se quedó, hermano, en el huerto. No, ella también fue sacada. Si usted analiza los siguientes versos, donde el Señor viene y da las maldiciones, le dice a Adán, por cuanto obedeciste, por cuanto escuchaste la voz de tu esposa. Quiere decir que él no escuchó, no fue obediente a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el Señor le demanda a él. Mire, pues yo sé que la mayoría de las que están aquí son damas y tal vez sus esposos no están, pero como está siendo grabado esto, déjeme decirle, esposo amado, a quien nos van a pedir cuenta de nuestro hogar son a nosotros. Es a nosotros. Es a nosotros. Eso quiere decir, hermano, que nuestras decisiones cuentan mucho. Nuestras decisiones cuentan mucho. Y van a afectar positiva o negativamente a nuestro cónyuge y por ende a nuestros hijos. Nosotros como cabeza de hogar, Dios nos ha dado los mandamientos para que los cumplamos. Entonces dice ahí, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Luego dice el verso 24, expulsó pues al hombre. No dice al hombre y a la mujer. Vuelve y lo repite. Al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué fue lo que perdió este hogar? ¿Qué fue lo que perdió este hogar? Perdió aquel lugar tan especial que Dios había creado. Perdió la presencia de Dios, porque el Señor llegaba al huerto a tener comunión con ellos. Pero también perdió, hermano, el privilegio de comer del árbol de la vida. Y entonces le voy a hacer una pregunta: ¿cómo están los hogares hoy en día? Porque si el árbol de la vida no está en el huerto, o sea, hablando de que el huerto igual a casa, huerto igual a familia. Si en el huerto, en nuestro hogar, no está el árbol de la vida, entonces, ¿qué es lo que hay? Y no estoy bravo, estoy emocionado con lo que le quiero decir, hermano. ¿Qué tipo de familias hay afuera? Si ellos no conocen estos principios y no tienen un árbol de vida, entonces ¿de qué árbol está comiendo? ¿De qué fruto están comiendo?
tal vez del mal. Pero mire, usted y yo, le tengo buenas noticias, usted y yo estamos llamados a comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida, según la Biblia, es Cristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Denles ofrenda de palmas al Señor. Entonces, ¿cuántos quieren meter el árbol de la vida en su hogar? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere restaurar las familias y llevarlas, hermano, al original, al principio. El plan de Dios es que los hogares, las familias, hermano, estuvieran viviendo en huertos. Y que ahí sea un lugar donde Dios los visita y que estén constantemente siendo obedientes a Dios, comiendo del árbol de la vida. Entonces lo que Dios quiere es que las familias que Dios está restaurando y está llamando, hermano, y las familias cristocéntricas necesitan tener árbol de la vida. Porque si hay hogares con árbol de la vida, papá, mamá e hijos pueden ir, hermano, las veces que quieran a comer del fruto del árbol de la vida, y eso les va a producir vida en ellos. Amén. Ahora, déjenme continuar. Acá. Miren lo que dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aleluya, hermano. Yo no sé si usted se emociona. Eso me da a entender de que el Señor quiere dar, hermano, Dios quiere que comamos del huerto de la vida, del árbol de la vida. Que los hogares, que las familias, hermano, coman del árbol de la vida. Usted se quiere comer, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer para comer, hermano? ¿Qué hay que hacer según ese verso? Salir vencedor. ¿Pero vencedor a qué? ¿Qué clase de batallas? Le voy a hacer una pregunta a la que está a su lado. Ayúdeme a predicar. Hermano, hermanito, ¿y eres vencedor? Dile. Porque si eres vencedor, te van a dar del árbol de la vida. Ay, pastor, pero vencedor ¿en qué cosas? En muchas cosas, hermano. Analicemos a la iglesia, analicemos así superficialmente a la iglesia que le están diciendo esto. ¿A qué iglesia le están diciendo esto? A la iglesia de Éfeso. Y a Éfeso le están diciendo: tus obras postreras son mayores que las primeras, pero tengo algo contra ti, que has menguado en tu amor. Ya no me amas de la misma forma como al principio. Entonces quiere decir que esta iglesia comenzó a bajar los niveles de amor hacia Dios, hacia Cristo. Entonces aquí surgen muchas preguntas. ¿Y qué cosas pueden hacer bajar los niveles del amor, hermano, hacia Dios? Porque la Biblia dice que por el aumento de la iniquidad, de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando usted va a buscar esa palabra, se enfriará, en el original está hablando como el frío de la muerte, dice. Entonces, ¿qué cosas pueden, hermano, batallan contra el amor y el amor hacia Dios? Porque mire, este es un principio. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿En serio? Sí. Usted está enamorado del Señor. Amén. Cacheteando la banqueta, babeando por mi Señor. ¿Sí? Amén. Ya no me dijo amén. Eso mire, a veces me da el don de sospecha, hermano. Pero dijo aquel, ¿no? Supongamos que usted ama a Dios y que yo también. Con amor así, pero ay, ay, ay. Amor así. Entonces el enemigo lo que va a hacer es hacerme la guerra para que mi amor mengüe hacia Dios. Porque si el amor
de Dios mengua en tu corazón, entonces te voy a hacer una pregunta. Si amamos menos a Dios, ¿cuánto amamos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos? A nuestros hermanos de la iglesia. A ver, ayúdenme a predicar. ¿Qué cosas pueden batallar en contra del amor? ¿Perdón? Lo aparte es el odio, pero para que una persona llegue a tener, lo opuesto del amor es el odio. Pero para que una persona llegue a tener odio, tuvieron que pasar varias cosas. Entonces, para que una persona, hermano, deje de amar, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué cosas pueden acontecer? ¿Perdón? Resentimiento, desilusiones, desprecio, menosprecios, hermano, que viene siendo lo mismo que más, rencillas en el hogar, altercados, maldiciones, maldichos, hermano, celos, contiendas, ¿qué más, hermano? Hacen menguar, pero la Biblia dice que el amor nunca deja de ser, que las muchas aguas, hermano, no pueden anegar el amor. Pero entonces el enemigo quiere hacerte la guerra para que tu amor hacia Dios mengüe. Porque hay un principio. ¿Cómo dices tú que me amas si no puede, que no me ves, dice Dios, y no puedes amar al que sí ves, que es tu prójimo? Y hablando del prójimo, es el más cercano, y en el más cercano es nuestra pareja. A ver, los de aquí, ¿ustedes aman a Dios? Amén. ¿Seguro? Entonces quiere decir que aquí se aman, aquí hay mucho amor. Si ustedes aman a Dios, aquí, aquí brota el amor en este hogar. Hermano, así, brota así como poporopos el amor, hermano, aquí. Porque aquí hay amor de Dios. Y en ese hogar, hermano, si hay amor a Dios. Entonces quiere decir que en ese hogar también así está brotando el amor. Allá en aquella parejita, allá, hay amor ahí. A Dios. No, a ti, no voltees a ver atrás. ¿Ah? Sí, entonces si hay amor a Dios, tiene que haber amor en el hogar. Aquí si hay amor a Dios y realmente amamos a Dios, tiene que haber amor. En las parejas, en los hogares, en todos. Si yo amo a Dios, aquí debe de haber amor. Y entonces, ¿cómo se va a evidenciar el amor? Si realmente hay amor, ¿cómo se va a evidenciar? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo? Si usted tiene que saber porque en usted hay amor. Entonces, mire, hay que vencer todas esas cosas que van en contra del amor para que nos den el derecho a comer del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida como que Dios lo quiere plantar en nuestro hogar, en nuestro huerto, para que usted, para que el cónyuge y para que nuestros hijos estén comiendo del árbol de la vida. ¿Me estoy dando a entender? Le voy a dar algo más. Apocalipsis 14, perdón. Bienaventurados, dice otra versión, pero esta versión dice: benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar en las puertas de la ciudad, aquí hablando de Jerusalén celestial, y de comer del fruto del árbol de la vida. Bueno, allá tengo que salir vencedor. Según Apocalipsis 22:14, ¿qué tengo que hacer? Lavar mis ropas. Entonces quiere decir que para nosotros que nos den a comer del árbol de la vida y se sobreentiende, y no me quiero detener en eso, pero ya sabemos que hablar del árbol de la vida es hablar de Cristo. Para que nos den a comer de Cristo, para que comamos de la vida que emana del Señor. Necesito, hermano, vencer y vencer todo aquello que se opone al amor. Pero también tengo que lavar. Papá y mamá, esposo y esposa e hijos tienen que lavar las ropas. ¿Y lavar las ropas de qué habla? Limpieza. ¿Qué es lo que limpia?
La sangre preciosa de Cristo. Amén. Entonces yo tengo que hacer mi tarea. Papá, tienes que hacer tu tarea. Mamá, tienes que hacer su tarea. Hijos tienen que hacer su tarea. ¿Por qué? Porque el primer hogar perdió el privilegio de comer del árbol de la vida. Ahora en Cristo Jesús el Señor quiere restaurarnos eso. Pero para que eso acontezca yo necesito, hermano, salir más que vencedores. Ser vencedor. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Esa es la palabra upernicao o pernicao, creo que es. Más que vencedor. Pero también tengo que buscar la santidad, porque sin santidad nadie, y paz sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, ¿de qué le quiero hablar, hermano? De los hogares que tienen árbol de vida. ¿Me estoy dando a entender, hermanos, amados? ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo, verdad? Ok. Ok. ¿El árbol de vida de quién está hablando? De Cristo. Su fruto produce vida en nosotros. El otro árbol lo que produce es muerte. Entonces, yo quiero que le preste atención a esto. Si nosotros salimos vencedores y buscamos la santidad, nos van a conceder comer de ese árbol. Quiere decir que el Señor va a plantar esto en nuestros hogares. En nuestros hogares va a haber vida. Lo opuesto sería muerte. ¿Cuántos hogares quieren eso, hermano? Entonces, hoy digamos que usted y yo ya nos premiaron. Somos vencedores. ¿Cuántos vencedores hay acá? Amén. ¿Cuántos valientes, cuántos guerreros y guerreras hay acá? Ok. Y usted se consagró, se lavaba sus vestiduras con la sangre de Cristo. Bueno, perfecto. Entonces quiere decir que en su hogar se ha convertido en un huerto. Y su hogar hay árbol de vida. Entonces, ¿cómo demostrar o cómo identificar o cómo dar a conocer esto de que realmente en mi hogar hay un árbol de vida? Si hay amor, dice la hermana. Hay paz, ¿qué más? ¿Perdón? Comprensión, ¿qué más? Gozo, ¿qué más? Perdón. Pero mire, antes de que siga, porque parece que está entendiendo. Y gloria a Dios por esto. Pero mejor miremos la luz de la palabra. Y entonces aquí le quiero dar un versículo. Mire este versículo. Proverbios 15:4. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Entonces hago una pregunta. ¿Cuál es el árbol de vida ahí? Las palabras suaves. Quiere decir que donde hay palabras suaves en un hogar, en una familia, en una casa donde los miembros de esa casa, hablando del esposo, la esposa y aún los hijos, hablan con palabras suaves, lo que están identificando es que ahí, en esa casa, en ese huerto, en esa familia, está el árbol de la vida. Le des ofrenda de palmas al Señor, hermano. Aleluya. Entonces le hago otra pregunta. Platiquemos. Hoy los viernes hablamos de la familia. Si hay palabras suaves. Vamos a ir aquí con los esposos, a ver, porque parece que están un poco tímidos los esposos. Pero a mí me gusta platicar. Hay palabras suaves aquí. Bueno, antes de ir a preguntar y hacer una encuesta aquí, ¿verdad? Mejor identifiquemos de qué está hablando la palabra. ¿Qué es tener palabras suaves? ¿Qué significa eso, tener palabras suaves? No ser tosco al hablar. Bueno, lo opuesto de suave, ¿qué es? Brusco. Duro. Violentamente. Hablar con violencia, hablar con tosquedad. Hablar, hermano, ásperamente. Sin respeto, hiriendo.
Entonces hago la pregunta, esposos, ahora sí quiero hacer la encuesta. ¿Hay palabras suaves aquí? Y no lo voltees a ver ahí, a él, volteame a ver a mí. Ah. Voy con los esposos, con las parejas. Ah, no, vos todavía estás soltero. Aquí hay un esposo. Hay palabras suaves. Ahí hay otra, una pareja, ya ve. Palabras suaves. Ay, sí, pastor, yo cada vez que le hablo a mi esposa, le hablo suavecito. No estoy hablando de eso. ¿Qué tipo de palabras están saliendo? El tono de la música lo dice todo. Porque si usted pone, hermano, una armonía, se escucha hasta agradable al oído, ¿no? Se me fue el pianista, vamos, aquí tengo otra pianista. Ven, mija, ven. Pero así, volando. Porque, hermano, mire, a veces en los hogares se habla feo. Se habla bien feo. Y perdóneme, me perdona, dígame, lo perdono, pastor. Pero a veces nosotros venimos arrastrando, hermano, lo que vimos hacer en casa, lo que vimos que se hizo en casa. Yo le he contado que a mí me hablaban fuerte. A mí me hablaban fuerte. Me hablaban fuerte. Y palabras a veces que hieren. Gracias a Dios, ya Dios me sanó. Así suavecito, mija, así. Eso es algo suave. Qué lindo se escucha, ¿no? Ahora tocame así algo brusco, aquí algo así, ra, 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 ra. Todo desafinado. Ahí no hay armonía. Entonces yo quiero que le preste atención. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo el papá le habla a la esposa? El esposo a la esposa. ¿Cómo ella le contesta? Y cómo ellos dos le hablan a los hijos. Porque a veces hay madrecitas y hay papacitos que, hermano, le hablan tosco a sus hijos. Ya, apúrese rápido. Hermano, ¿qué es eso? Ya rato le dije que se fuera a bañar. Vaya, apúrese. Y anda todo chuco ahí, mugroso. Hermano, ¿por qué le hablas así? El niño va entendiendo. Ay, mi mamá me dijo mugroso. Eso es lo que va entendiendo el niño. ¿Cómo le hablas? Ay, pastor, es que usted no conoce a mis hijos. Sí, pero hasta para disciplinarlos, háblales bien para que entiendan. Llámalo, siéntalo. Te voy a disciplinar. ¿Y sabes por qué te voy a disciplinar? Porque hiciste esto, esto y esto y esto. Y te dije que no lo hicieras. Y por eso te voy a disciplinar. Pero a veces el niño, hermano, llega y nomás lo agarran, hermano. Mire, otra cosa le voy a decir. Yo siempre se lo he dicho a todos. Nunca use la mano para golpear a su hijo. Usted se imagina, bueno, ella es mi hija espiritual. Pero imagine que sea mi hija biológica y yo agarre la mano para golpearla, cachetearla, nalguearla o qué sé yo, o donde le caiga la mano, hermano. Y después, con esta misma mano, la vengo a bendecir. ¿Será que ella va a recibir mi bendición cuando vea mi mano? Nunca use la mano. Nunca use las cosas que tiene, nunca tire, nunca vaya a hacer eso. La Biblia dice, use la vara. Que ellos vean, cuando ven ahí la vara, los hijos. No, eso representa autoridad. Eso duele porque Dios dijo que al hijo que es desobediente hay que disciplinarlo. Pero antes de llegar a ese punto hay que instruirlo. Hay que enseñarle al hijo. Hay métodos. Usted lo pone así
Mire, ahí donde está más acolchonadito, una varita así, mire, dos bien dados, ve, pa, pa. Yo le aseguro que no vuelve por otro y va a estar obediente. Pero ya no le grite. Hablemosle bien a nuestros hijos. Yo no estoy diciendo de que ahora vamos a solapar, hermano, el pecado, la desobediencia, lo que ellos hagan, pero hablemosle bien. Amémoslos. Digámosles que ellos son nuestros hijos, que los amamos, que son regalos de Dios, porque así dice la Biblia, que los hijos son regalos de Dios, son herencia de Dios para nosotros, amén. Entonces, si son herencia para nosotros, que Dios nos ha dado, amemos, atesoremos eso, pero seamos disciplinados cuando tengamos que disciplinar. Pero hasta para disciplinar tenemos que hablar, saber cómo hacerlo. Porque el Señor le llama en el mensaje a las 7 iglesias, el Señor les dice, conozco tus obras, sé que tus obras postreras son mayores que las primeras, pero tengo algo contra ti. Entonces, un lugar donde se habla bonito, allí se está evidenciando el árbol de la vida. Siéntate, mija, gracias. Solo quería ilustrar eso. Entonces, mire, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. Entonces quiere decir que hay gente que por hablar bruscamente, toscamente, fuerte al su cónyuge, le hablan ásperamente, hermano. Lo que están comiendo, lo que se está evidenciando es el árbol, pero no de la vida, sino del otro, del mal. Porque en el Proverbio 15:4 dice: las palabras suaves son árbol de vida, la lengua engañosa destruye el espíritu. Pero luego dice el 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, los que gustan usarla comerán de su fruto. Pero yo quiero comer del fruto del árbol de la vida. Entonces, a partir de hoy, comencemos a hablarle bien a la esposa. Comencemos a tratarlas bien. Usted comienza a hablarle bonito. Y dígale ahí colocha, aunque es pelo liso, pero usted dígale que es colocha. Dígale bonito. Se te quemó el agua hervida, mija, pero mira, la próxima vez solo bajarle menos al fuego para que no se te queme el agua o la ensalada, pero tú lo hiciste con amor. Tenemos que tratar bien a los de nuestra casa, hablarles bonito para que estemos comiendo del árbol de la vida. Amén, hermano. Ay, Señor, el tiempo ya se me fue. Pero mire lo que dice Primera de Pedro 3:10. Pues la Escritura dice: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Refrena tu lengua. Y recuérdese que la Biblia dice que la lengua es como, puede incendiar bosques. O sea que quiere decir, hermano, que nosotros con nuestra forma de hablar podemos, hermano, incendiar nuestro huerto, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, y con ellos ahí nuestros hijos y el cónyuge. Mire, perdóneme lo que voy a decir, pero si tú viste a papá que le hablaba mal a tu mamá y ella le contestaba 2 que 3, hermano, y ahí volaban los platillos voladores y se decían hasta de lo que se iba a morir, y tú viste y tienes esa información en tu corazón, en tu memoria, saca esa información, perdónalos y dile al Señor que los perdone a ellos, y tú perdónalos si te hirieron, si te hablaron mal. Pero ahora que ya tienes un hogar, cambia tu forma de hablar, porque de acuerdo a lo que tú digas, eso será. Si tú hablas toscamente, ¿qué es lo que se va a manifestar? Muerte. Si tú hablas suavemente, pues lo que se va a manifestar es vida, hermano.
es vida, y los de tu casa, tus hijos van a estar comiendo del árbol de la vida, y donde está el árbol de la vida, ahí va a haber vida, hermano. Perdónenme que lo ponga de esta forma, pero yo lo que estoy entendiendo de parte de Dios. En tu huerto tiene que estar el árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Le das una ofrenda de palmas al Señor. Mire, me faltan 5 minutos para terminar y estoy en la introducción. ¿Cómo hacemos? Porque mire, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Si nosotros hablamos bien, se manifiesta la vida. Si hablamos mal, se manifiesta la muerte. Pero solo para que vea, la Biblia habla de los diferentes tipos de lenguas. Y aquí le estoy hablando de las negativas, porque tendríamos que ir a hablar de las positivas. La lengua suelta. ¿Sabe cuál es la lengua suelta? ¿Qué entiende usted? Aunque la Biblia dice así, en una versión encontré la lengua suelta, dice. Ahí está en Proverbios 20:19. Recuerde, pero ¿qué entiende usted cuando le dice, no, ese hermano o esa hermana es de lengua suelta? ¿Qué entiende usted por eso? ¿Ah? Todo lo dice. Todo lo dice. Está como aquellos 3 cristianos, hermanos, que se fueron a pescar y en medio de la noche estaban pescando y se comienzan a ministrar unos a otros, hermano. Los 3. Y le dice, no, mire, la verdad es que yo me robo las ofrendas, le decía uno al otro. Y tú le dices, no, yo la verdad es que tengo doble vida. Y el otro le dice, ¿y tú qué? Le dice, ¿cuál es tu mal? Estoy deseoso de llegar a la orilla para contarlo todo, dice, porque mi mal es de contarlo a todo, dice. Ese era de lengua suelta. Hermano, y hay lenguas, hermano. Sí, mire, lo que yo le quiero dar a entender es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si la gente solo habla para comunicar, para trasladar, hermano, los problemas de otros, las situaciones que están viviendo, entonces, ¿qué es lo que está llevando a esa casa? ¿Qué fruto está comiendo ese hogar? Si la persona de lengua suelta, hermano, es ella o él, porque también hay chismosos, ¿verdad? Porque también al varón, porque usualmente, hermano, a la dama dice, a la mujer se le cataloga, no, la chismosa. Y los varones también les gusta, les entretiene, hermano. ¿O a poco no? Pero nosotros no, porque nosotros hemos renunciado a eso. Queremos estar comiendo del árbol de la vida. La lengua injuriosa, cuando hablamos de tener una lengua injuriosa, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es una persona injuriosa? ¿Qué dice una persona que injuria? Bueno, ¿qué es injuriar, pues? Búsquelo, mío. Es una persona que hiere, que habla con malas palabras, hermano. Pero yo digo, mire, perdóneme, eso le podemos decir a una persona que no tiene a Cristo, pero una persona, hermano, que ya recibió a Cristo, que ya tiene, hermano, los 18 dones del Espíritu Santo, que tiene los 12 frutos del Espíritu, hermano, y todavía dice malas palabras, perdóneme, ahí hay gato encerrado, ahí hay felino en cautiverio, porque de la misma, no lo tendría, sería ilógico. Porque donde está el Espíritu de Dios, hermano, allá hay vida. Hermano, si el Espíritu de Dios, mire, la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó en aquellos que estaban en el aposento alto y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hermano, cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de una persona, le cambia su forma de hablar. Si antes gritaba, hermano, y hablaba toscamente, injuriando, maldiciendo, hermano, con malas palabras, con palabras soeces, ahora ¿qué es lo que va a hacer? Lo opuesto. Ahora va a bendecir. Ahora va a gritar, pero para predicar la palabra del Señor, hermano. Pero en su casa va a hablar suavemente. Mija, no lo hagas así.
Y comienza a hablarle bonito a los de su casa, hermano. Mire qué terrible es eso, hermano. Cristianos que le hablan toscamente a la esposa y al de los hijos, hermano. Es horrible vivir en un hogar así, hermano. Y por eso hay jóvenes que, hermano, lo único que quieren es cumplir la mayoría de edad. ¿Y qué cree que es lo que quieren hacer? Mamá, papá, te comunico que me aceptaron en la universidad. Ay, qué bueno, la aceptaron a la niña, al niño, a la universidad. ¿Dónde queda? En Alaska. ¿Y por qué te vas tan lejos? Saque sus conclusiones. Pero el hijo que quiere, el hijo que está enamorado de la casa, el hijo que ama el ambiente donde está, sabe que un día va a tener que salir de la casa, pero en el orden del Señor se va a casar y va a formar su propia casa. Pero ese hijo lo va a llegar a hacer en el tiempo de Dios. Pero mientras está en el seno materno y en el del padre, hermano, ay, hermano, es delicioso estar en casa. Ni un amén, Señor Santo, Padre mío. Mire, la lengua mentirosa. Los padres no le mienten a los hijos, ¿verdad? ¿O los hijos le mienten a los padres? No. Pero ¿habrán padres que le mienten a sus hijos? Sí. ¿Y habrán hijos que le mienten a sus padres? Ya. Y si hay lengua mentirosa ahí, ¿de qué fruto se está manifestando ahí? ¿De qué árbol? La lengua aduladora, la lengua, ay, esa es otra jactanciosa. Hermano, hay hogares que son muy jactanciosos. Te voy a invitar a mi casa. Ay, gracias, sí. ¿Cuándo? Tal día. Y llega ahí el hermano. ¿Sabe por qué lo invitó? Para que viera el plasma de 70 pulgadas que se acaba de comprar. Para que vea, hermano, lo que ha comprado. Y la cosa es que todo lo debe. Todo lo debe. Eso es jactancia, hermano. La lengua violenta. ¿Habrán hogares con violencia? Y no físicamente, verbalmente. Un hombre, un esposo violento verbalmente, ¿cómo le habla a la esposa? ¿O cómo le habla a los hijos? O una mujer con lengua violenta, ¿cómo contesta? Hermano, qué terrible es eso, hermano. Pero gracias a Dios que usted y yo estamos comiendo del árbol de la vida, ¿no? Estamos comiendo del árbol de la vida. Estamos comiendo el árbol de la vida y el fruto que se está manifestando ahí es vida, vida y vida de Dios, hermano. Le des ofrenda de palmas al Señor, hermano. Mire, hay que ir a platicar de todo eso. Y estas son las negativas. Están las otras, las buenas. ¿Cuántos quieren las buenas? No deje de venir los viernes. O tal vez el domingo, hermano. Como el domingo tenemos doble culto así de la mano, hermano, porque es ayuno y nos vamos a congregacional. Pero siguiendo siempre de hablar suave. Mire lo que dice el proverbio. ¿Me ayudas en el piano, mi papito? Las palabras amables son como la miel. Endulzan la vida y sanan el cuerpo. Esposos, ¿cuántos quieren ver a sus esposas sanas? Amén. El que no dijo amén, hermano, se dio color, hermano. ¿Cómo la quiere ver entonces, hermano? Pero yo quiero ver a mi esposa sana. Pero según esos versos, hermano, ¿qué tengo que hacer para que ella esté sana? Las palabras amables. ¿Y las palabras amables cómo son? ¿Usted se imagina un esposo amable?
y una esposa amable. Y entonces don Amable se casó con doña Amable y tuvieron Maulecitos. No, no. No. Van a tener, hermanos, amables también los jóvenes. Palabras amables son como la miel, y la miel es revelación. La miel es igual a revelación según la Biblia, hermano. Endulzan la vida y sanan el cuerpo, hermano, porque ¿por qué cree que hay esposas muy amargadas? ¿Por qué hay hogares, hermano, amargados? Entienda, porque ahí no se habla amablemente. Y aquí habla de tener una conducta, hermano. Si a veces tratamos con amabilidad a gente que ni siquiera conocemos, cuanto más a los de nuestra propia casa, hermano. Ese mismo verso, pero en otra versión, mírenlo como lo dice: panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos, medicina para los huesos, las palabras, hermano. Por eso, hermano, si llegaste trabajado, cargado de tu trabajo, con problemas, con batallas, con cargas, hermano, mire, antes de llegar a la casa, estaciona tu carro y en el parqueo dile: Señor, voy a mi huerto, pero no quiero ir como voy. Te entrego mis cargas, te entrego mis afanes, Señor, mi frustración, porque no salieron en mi trabajo las cosas como yo quería. Batallé, Señor, me siento de mal humor, Señor. No quiero que mis hijos me vean así, no quiero que mi cónyuge me vea así. Señor, dame tu paz, dame tu presencia. Y cuando ya sienta la presencia de Dios, vaya y llegue al huerto suyo, a su casa, y bendiga a los suyos. No que suena la puerta, hermano, y la esposa no le queda otra que meterse a la cocina, hermano, pero los hijos se van a meter y el chucho bajo la cama a su cuarto, porque llegó el tatashkán de la casa. Qué horrible eso, hermano. Pero aquí no pasa eso, ¿verdad? Aquí no está pasando eso, ¿eh? Mire, le voy a dar algo más. Siempre hablando de esto, porque solo le estoy hablando de que el árbol de vida son las palabras dulces, son las palabras amables. Pero miren lo que dice Proverbios 12:18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo será eso de que hay personas que al hablar como que dan estocadas, hermano? Estocadas de espada. Ese mismo verso, pero en otra versión, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Hablemos bien. Al hablar bien, nos van a dar de comer del árbol de la vida, y nosotros vamos a dar del fruto a nuestros hijos, hermano. A nuestros hijos. Amén. Mire, Proverbios 11:30 dice: la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Aquí tendría que seguir hablando. Este es otro. Árbol de vida son las palabras suaves, amables, dulces al oído. Pero aquí mire lo que dice: la semilla de las buenas acciones. Las buenas acciones son buenas obras. Entonces quiere decir que cuando papá y mamá siembran semillas de buenas acciones, ¿cuál va a ser el árbol? ¿Cuál va a ser el fruto en ese hogar? El árbol de vida. Pero para yo cosechar tengo que sembrar. Y en este caso, ¿qué es lo que voy a sembrar? Buenas acciones. Buenas acciones igual a buenas obras. Y la Biblia dice que las acciones del justo son el lino fino de los que se van a casar con el Señor. Entonces hago la pregunta: ¿qué es una buena acción en el hogar? Aquí tendríamos que platicar esto.
¿Qué sería una buena acción del esposo hacia la esposa y a los hijos? ¿Cuál sería una buena acción? Ayúdenme, esposos, ancianos de la iglesia de Cristo, ayúdenme. ¿Qué sería una buena acción hacia nuestras esposas? ¿Perdón? Sacarla a ver comer, dice. No, ¿verdad? Sacarla a que coma. Bueno, ¿se vale? ¿Qué más? Ese no dijo. ¿Qué sería una buena acción? ¿Perdón? Bueno, eso caería dentro de la categoría del amor, de las palabras dulces, de las palabras amables que tienen que haber entre cónyuges y de padres a hijos, de hijos a padres, porque también los hijos tienen que respetar a sus padres. Pero hijos, que papá o mamá les dice: mi hijo, mi hija, ayúdame con esto. ¿Y por qué a mí? ¿Qué hay, hermano? Pues puro que está bailando el zapateado. Ahí no hay una respuesta agradable. Pero aquí estamos hablando de acciones. Bueno, se lo voy a poner así porque los varones están muy tímidos. Hablemos con las damas. ¿Cuál sería una acción que a ti te agradaría de parte mía? Colaborar con las labores de la casa. Esa sería una buena acción. Mija, colocha, bombón, no sé cómo le dirá a usted, a su esposa, qué sé yo. Siéntate, hoy cocino yo. Y cocino y lavo los trastes o la loza. Porque hay hombres que solo cocinan y ahí te deja el reguero. No, tampoco, no hay que ayudar a colaborar. ¿Qué otra sería otra acción, hermana? ¿Qué acción, buena obra le gustaría a usted que su esposo le hiciera? ¿Perdón? Sí, que lo demuestre con hechos, pero ¿cuáles son esos hechos? Sí, pero ¿cómo lo va a demostrar? Regalos, dice. Interesada la hermana, ¿no? Pero aquí, bueno, pero se vale, porque ¿a quién le va a pedir? ¿Al vecino? ¿A quién le va a pedir? Si ella trabaja más que él y se levanta primero, es la primera que se levanta y la última que se va a acostar, y todavía atiende al hijo, atiende a la casa y atiende al más grande de la casa también, y a veces sin goce de sueldo, porque a veces lo que el esposo le da para cubrir los gastos de la casa, pero para ella, mira, estos $100 de esta semana son para ti, gástalos en lo que quieras. Pastor, yo ya cumplí con el gasto, ya se lo di a mi esposa, y ella haciendo, hermano, puro de esos payasitos del circo, hermano, haciendo maromas con el cheque, porque para ver que le ajuste. ¿Qué es una buena acción? Hermana amada, ¿qué es una buena acción? ¿Qué le gustaría que él, una buena acción? Una buena acción. Hermana, ¿qué sería una buena acción? Desde el esposo hacia la esposa, una buena obra. Ahí dice que la semilla de las buenas acciones transforman en un árbol de vida. Quiere decir que la semilla es la buena acción. Cuando se siembra, se va a cosechar el árbol de la vida, o sea, el fruto del árbol de la vida. Entonces, ¿qué sería una buena obra que a usted le agradaría que él hiciera? ¿Qué? Que la consiente.
¿dónde te pongo para que no te dé el sol ahora? Bueno, cada hogar es distinto, hermano. Usted no se ría. Si a ella le gusta que le hagan piojito, pues muy su gusto, ¿no? Así es feliz ella. Y que se lo haga el esposo. Pero yo pienso que necesitamos sembrar una buena obra de los hijos hacia los padres. Es que los hijos sean obedientes, respetuosos, educados. Una buena obra, hermano, es que el esposo atienda a su esposa. Una buena obra de la esposa sería, hermano, respetar a su esposo y educar a sus hijos, engendrarlos en el evangelio. Necesitamos sembrar en el huerto, sembremos para que el árbol de vida, hermano, crezca y dé su fruto. De su fruto. Amén. Póngase de pie y ya el tiempo me alcanzó. Pero ya le trasladé el mensaje que el Señor me dio. Dios quiere bendecirnos, hermano. Dios quiere que los hogares aprendan a comer del árbol de vida. Cristo es el árbol de vida. Si tu hogar no está comiendo del fruto del árbol de vida, comienza a hacer tu tarea, esposo. Comienza a hacer tu tarea, esposa. Comienza a hacer tu tarea, hijo, hija, para que todos comamos del árbol de la vida. Si comemos de este árbol de vida, mire, vamos a tener vida, hermano. Nuestros hijos van a tener vida. Yo lo voy a invitar a que los hogares, las familias, levanten sus manos y comiencen a decirle al Señor: Señor, yo quiero comer del fruto del árbol de vida. Yo quiero comer del árbol de vida. Esposo, háblale al Señor y dile: Señor, yo quiero sembrar semillas de buenas acciones para que en mi hogar, en mi huerto, crezca un árbol de vida y que mi familia coma de ese fruto. Porque yo quiero que la vida se manifieste en mi hogar, que la vida se manifieste en cada uno de ellos. Adán y Eva perdió el privilegio que Dios le había dado de comer del árbol de vida. Pero en Cristo Jesús, el Señor quiere que cada familia, que cada hogar tenga el árbol de vida y que los hijos de esa casa estén comiendo de ese fruto. Ese fruto va a producir vida en las vidas de ellos, en cada hogar, en cada familia. Por eso, Padre mío, vengo bendiciendo las casas. Vengo desatando tu bendición sobre los hogares. Vengo rogando, Padre mío, que bendigas tú cada casa, cada hogar. Que la vida se manifieste en cada hogar. Que los hogares se conviertan en huertos, Señor. Y que ahí sé tú plantando el árbol de la vida, Señor, para que todos los de la casa comiencen a comer, Señor, del fruto del árbol de la vida. En tu casa, yo te ruego, te pido, Señor, que plantes ese árbol, porque tu casa, tu iglesia, como dice tu palabra, es moradora de huerto, Señor. Tu iglesia es un huerto, y si tu iglesia es un huerto, el árbol de la vida tiene que estar aquí dando su fruto, porque de ese queremos comer, Señor. Oh Padre mío, en mi casa, en mi hogar, yo quiero
quiero esto, Señor. Yo quiero que la vida se manifieste en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa. Yo quiero, Señor, amado mío. Quiero la vida. ¿Cuántos quieren la vida, hermano? Levanten sus manos y pídale, Señor, yo quiero la vida. Quiero comer del árbol de la vida. Quiero el fruto del árbol de la vida. Quiero disfrutar. Comer del árbol de la vida. En el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, tu casa, tu hogar. Sella esta palabra en el corazón de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero estar muy cerca, de ti yo quiero estar muy cerca, muy cerca, no me quiero alejar, cerca, de ti yo quiero estar muy cerca, no me quiero alejar, muy cerca, de ti yo quiero estar muy cerca, no me quiero alejar. Mira, 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 muerte, y lo alto de lo profundo, y los ángeles principales me pueden alejar. Mira, 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 muerte, y lo alto de lo profundo, y los ángeles principales me pueden alejar de ti. Señor, que enviaste, Señor, a nosotros, Señor. Queremos tener, Señor, el árbol de vida, Señor, en nuestras casas, Señor. Y queremos, Señor, saborear, Señor, esos preciosos frutos, Señor. Esos frutos, Señor, que traen vida, Señor. Esos frutos, Señor, que traen dulzura, Señor. Queremos, Señor, saciarnos, Señor, del bien, Señor, que tú envías a nuestras casas, Señor. De esa dulzura, Señor, que destila miel, Señor, en nuestros labios, Señor. Como esposa, Señor, como madre.